¿Sí? ¿No? Ahí, porque es mucho, el micrófono, el puntero que no veo, como dijo Analía, es difícil. Bueno, yo quiero aclarar algo, primero, muchísimas gracias por la invitación. Celebro que esta jornada se haga justamente acá, en un lugar donde precisamente se deben generar las leyes y se deben armar todas las cuestiones de las políticas públicas, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Y como estamos acá, me parece fabuloso esto y quiero agradecer a todos los expositores anteriores que me fueron dando letra permanentemente. Quiero aclarar que el Power no lo hice mientras iban dando ustedes las disertaciones. En realidad yo les cuento mi experiencia básicamente. Yo soy terapista egresada de Mar del Plata, como dijeron, hace 30 años, así que hace 30 años que vengo trabajando en su gran mayoría en la temática de la discapacidad. En el último tiempo, hace unos cuantos años que dejé mi actividad privada porque me parecía que era importante trabajar en el ámbito público. Creo que tengo potencial para seguir trabajando en el ámbito público, para seguir peleando por justamente esto que está surgiendo, que es esta cuestión de generar política pública para los ciudadanos que tengan algún padecimiento específico y por el cual deben ser respetados sus derechos. No voy a hablar de patologías, ni de diagnósticos, ni de nada por el estilo, porque a mí me da lo mismo que una persona tenga fibromialgia, una discapacidad de tipo intelectual, para mí yo estoy hablando de una persona que puede tener una condición de salud que está afectada y que necesita la intervención por parte del Estado, la que le corresponde en el momento de su vida y en la situación que le está tocando vivir. Esa es mi mirada, será la profesión, serán los años y demás. Esa es la mirada en la que yo me paro como empleada de la administración pública, porque soy empleada de la administración pública. Y al momento de la invitación, el planteo fue esto de, bueno, ¿cómo me paro en esto? Yo no tengo experiencia en el ámbito privado en relación a la cuestión del trabajo, pero sí en la cuestión de todo lo que tiene que ver con la discapacidad y la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En esto hago la salvedad, más allá de que una persona que tenga fibromialgia tenga o no tenga certificado de discapacidad. A mí hay algunas cuestiones que tomo, que van a ver que tomo en las diapositivas, es porque me centran y me enmarcan, pero ya no hablo de una persona que tenga o no tenga un certificado de discapacidad. ¿Y por qué puse estos 3 puntos? Accesibilidad, barrera y empleo público, porque estamos hablando, voy a empezar a hablar precisamente de la gestión de la calidad en lo que es la gestión pública, porque el título lo ameritaba, porque estábamos hablando de fibromialgia y políticas públicas. Porque, como estamos hablando de trabajo, hay grandes barreras que tienen que ver con el trabajo, que están precisamente por estas cuestiones de la accesibilidad, que después lo vamos a ver que no son las cuestiones de la accesibilidad que uno generalmente ve, que cree que la accesibilidad es la rampa que tengo acá. La accesibilidad es mucho más, y es justamente de todo lo que se estuvo hablando acá. Accesibilidad a un diagnóstico precoz, accesibilidad a un tratamiento adecuado, accesibilidad a las prácticas que pueden ser favorecedoras para la vida cotidiana y para mejorar la calidad de vida, que es el eje que fue en toda la jornada. Entonces, esto, ¿no? Estos fueron los 3 puntos que, bueno, me llevaron a armar esto. Y como estábamos hablando de empleo público, lo primero que me centré, algunos ya me han escuchado muchas veces en algunas cuestiones, traté de hacer algo distinto y dije, bueno, pucha, yo estoy haciendo la diplomatura en gestión pública y una de las cuestiones que nos plantean dentro de lo que es la administración pública de la provincia y en la mirada que hoy por hoy se está planteando es esta cuestión de la calidad de la gestión pública, ¿sí? Entonces, bueno, nuestro país adhirió a una carta iberoamericana de calidad de la gestión pública, que la verdad que es divina y es maravillosa y tiene un mismo lenguaje que en un montón de tratados internacionales que tiene que ver con los derechos de las personas y de los ciudadanos y etcétera, etcétera. Y yo tomé del preámbulo de la carta
Yo lo digo porque en función, así como yo estoy acá charlando, armo capacitaciones para agentes del Estado provincial. Entonces me parece que es importante que los agentes de la administración pública sepan de estas cuestiones, porque son los encargados muchas veces de trabajar con el otro que se encuentra con un padecimiento. Dice, teniendo en consideración que el objetivo de la política pública es el bienestar de las personas, de lo que vinimos hablando en el transcurso de toda la jornada. Y plantea que es para dar satisfacción a los ciudadanos en los requerimientos de integración y pertenencia. Y dice, la necesidad de la universalización de esta cuestión de la calidad de la gestión. Y en realidad yo cuando iban hablando hoy pensaba, fíjense en relación en atender a la diversidad y la complejidad de dichos requerimientos. Acá estamos hablando de gestión pública, ¿sí? Y es justo lo que se estuvo hablando permanentemente en el transcurso de toda la jornada. Se estuvo hablando de la necesidad de dar una respuesta ante situaciones de diversidad. En esta cosa de que no todos los pacientes que presentan fibromialgia tienen las mismas necesidades, no todos responden a los mismos remedios, no todos responden a las mismas terapéuticas. En esto de empezar a pensar en que hay necesidades y hay requerimientos que hay que responder en función de cada caso particular. También en función de lo que es el ámbito laboral. Lo que decía recién Analía, en función de empezar a sentarse en si yo tengo un docente, un no docente o un trabajador de la administración pública que es o profesional, como en el caso de Mariela, Fabiana. Ya tengo todos los nombres y es como mucho. De Fabiana, o profesional o administrativo, ¿sí? En un organismo público, pensar en los requerimientos que esa persona tiene y necesita para modificar en su ámbito laboral para plantear, por ejemplo, una reubicación laboral. En esto se cree que hay cosas que ya están estancas y que, como decían recién, así como se modificó el tema desde la universidad, se van a tener que modificar un montón de legislación vigente, por ejemplo, en la administración pública, lo que es la 10430, el tema de régimen de licencias, hay un montón de situaciones que se van a tener que manejar. Y si ahora están pensando, como dijo Valeria Amendora, la diputada hoy temprano, que dijo que iba a haber que hay un proyecto de ley, me parece genial que ese proyecto de ley se enmarque en estas situaciones. Y en esto es, por favor, no centremos solamente esta cuestión en una cuestión de salud, porque no es solamente una cuestión de salud. Es cierto que hay una cuestión de salud porque hay un diagnóstico y demás, pero me afecta en la vida, en todos los órdenes de la vida. Y el trabajo es trabajo, no es salud. Entonces, si solamente abordamos una legislación enfocando esta problemática como una instancia solamente que le compete a salud, vamos a quedar afuera del trabajo, de unas prácticas que pueden ser que pueden ser facilitadoras de la vida cotidiana y que no van a estar dentro de la órbita de salud, y vamos a quedar afuera de un montón de cuestiones. ¿Esto por qué? Porque tenemos que empezar a darle una mirada desde la complejidad de la situación. Es una situación compleja y multidimensional. No es solamente un problema de salud. Sí hay una condición de salud que está afectada, que los afecta. Pero esa condición de salud les genera una situación de desventaja en un montón de otros órdenes, que no son solo de salud. Porque cuando yo voy al trabajo y me echan de mi trabajo, o me dicen que no puedo tomarme licencias porque tengo fibromialgia, no estamos hablando de un acto de salud. Si bien es un médico el que lo está diciendo, y un médico que desconoce de qué se trata mi patología. Algunos me hacen así, me tranquilizan, porque si no... así como fortalecer la calidad de la gestión pública para que sea un real instrumento de servicio de cohesión social. Y esto lo digo acá porque estamos en un ámbito legislativo. Entonces me parece fundamental plantear esto. Y plantear esto al momento de tener que pensar, cuando hablamos de cohesión,
de cohesión social, yo agarré y dije, ¿esto dice cohesión social? Ay no, para que ves que va a ser problemático esto. Ahí está. Dije, voy a buscar la definición de cohesión social. Cohesión social, desde la sociología, el grado de consenso de los miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia o proyecto o situación común. Acá justamente estamos en una cuestión que tiene que ver, hay un grupo de personas con una cuestión común en particular de lucha por que se identifique al diagnóstico que se tiene, que se identifiquen los requerimientos y las demandas y las cosas que se necesitan, ¿sí?, para mejorar la calidad de vida. Dice, esto quiere decir que esas relaciones son consensuales, percibidas como justas entre los grupos que gobiernan y los que son gobernados. Y no es casual esto, estamos en la legislatura y si se va a plantear un proyecto de ley, bienvenido, tiene que ser en estos términos y tiene que ser en estos términos de participación de las ONGs y de las personas que padecen y presentan, en este caso, este diagnóstico del que venimos hablando. Bueno, y hay una cuestión que también está en el preámbulo que plantea los dos propósitos fundamentales de lo que es gestión pública. Esto yo se los digo a ustedes, que ustedes están todos con la cabecita así. También se los digo a los funcionarios en más de una oportunidad, que no me hacen con la cabecita así, pero no importa, yo voy a seguir. Hay un dicho que dice persevera y triunfarás, y en algún momento debe estar referenciada la satisfacción del ciudadano. Vamos a empezar por ahí. Satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario de los servicios y programas públicos o como legítimo participante en el proceso de formulación, de las prácticas, en el proceso de formulación de la política pública, en el proceso de formulación de un proyecto de ley. Ejecución y control de las políticas públicas bajo el principio de corresponsabilidad civil. Hoy cuando Gustavo dijo, yo no hablo de culpables, hablo de la responsabilidad y demás. Bueno, yo quiero aclarar esto. Acá es una cuestión de corresponsabilidad social. No es solamente por parte del gobierno de turno, es una cuestión de todos, de pensar en todos en función de pensar en el otro como uno que vive con nosotros. La gestión pública tiene que orientarse para resultados. Así que, y el control de las acciones. Esto es, ojo, esto lo bajan y de hecho en todo lo que es la formación de los empleados de la administración pública está bajada, todos los accesos, gobierno abierto, acceso a la información, toda la legislación que se está planteando y toda la ejecución de las acciones del gobierno están basados dentro de lo que son estas normas, estos principios que se establecen desde estas cartas, que son parte de la normativa que uno tiene que tener en cuenta. Pero bien, yo me basé en función, esto para decir lo que es la gestión pública y me parece que es algo para tener en cuenta al momento de intervenir y de saber dónde estamos parados como personas que tienen una demanda o un requerimiento, en este caso como una persona que padece, que tiene este diagnóstico. El marco normativo con el que yo me manejo es por una cuestión de la mirada que me genera, tiene que ver con las cuestiones del trabajo y específicamente lo que enmarco tiene que ver con todas las acciones que la Organización Internacional del Trabajo a través de las convenciones y de las recomendaciones plantea en relación al tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad y de otros trabajadores que pudieran llegar a tener otras cuestiones que no estuvieran certificadas con un certificado de discapacidad. ¿Por qué? ¿Y por qué las tomo? Porque nuestro país las ratificó. Y si nuestro país ratifica, son parte de la normativa que tenemos que tener en cuenta al momento de que se lleven las acciones en lo cotidiano. La convención, que era lo que mencionaba Gonzalo recién, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo la tomo porque la convención en ningún momento habla de certificado de discapacidad. Define la discapacidad y para mí la definición es muy interesante. Entonces es el marco normativo. ¿Y por qué? Porque es un tratado internacional que nuestro país ratificó no solamente a la convención
sino también al protocolo facultativo, ahí me salió un trabalengua, protocolo facultativo, y esto quiere decir que nuestro país tiene que rendir cuentas de cómo se está llevando a cabo la convención y la implementación de la convención. La convención es un tratado internacional, realmente es un tratado de derechos humanos, ¿sí? Después en algunas cosas podemos llegar a tomar. Fue ratificada por nuestro país a través de la ley 26378 y a través de la ley 27044 pasó a tener rango constitucional. ¿Y esto qué quiere decir? Que si cualquier convenio colectivo de trabajo, cualquier legislación que haya emitido la Universidad Nacional de La Plata o cualquier legislación que exista, que vaya en algún punto en contra de lo que dice la convención, va a tener que ser modificado. Va a tener que ser modificado. Lo importante también es que cada uno de nosotros como ciudadanos sepamos lo que dicen las normas o lo que dice este tratado para el momento de pedir, ¿sí?, o reclamar, tengamos fundamentado el reclamo, porque si no puede llegar a quedar como una queja aislada, y no es una queja caprichosa, ¿sí? Estamos hablando de una vulneración de alguno de nuestros derechos. La Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Yo no las ponía últimamente a los articulados, pero después cuando empecé a ver que en los tratados internacionales actuales, como es la Convención, que se logró definir en el año 2006, nuestro país la ratifica en el 2008, en la Convención, los términos de definiciones y los términos de la Convención son los términos que están en nuestra Constitución Nacional y en la provincial, que son del año 94, dije, ¡upa! ¡Qué constitución avanzada que tenemos! Y qué lástima que hasta que no salió el tratado en el 2008, las personas con discapacidad la tienen que remar tanto. Fíjense lo que dice la Constitución, la Nacional, dice: legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Acá la Constitución está diciendo que el tratado internacional, que es la Convención, debe ser tomada dentro de este rango constitucional y normativo. Dice sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Nuestra Constitución en el año 94 ya denominaba personas con discapacidad, cosa que para esto todo el mundo, necesidades educativas especiales, capacidades diferentes. Quiero aclarar algo, todos tenemos capacidades, no hay capacidades diferentes. Yo puedo tener disminuida o no una capacidad, que puede ser la capacidad de ver, la de moverme, ¿sí? Capacidad diferente sería volar. Lo mismo, o la videncia, que no hay no videntes. La videncia sería una capacidad especial, que no es humana. Esto lo aclaro porque también hay un error de justamente las palabras. Cuando Analía hablaba de incapacidad, está hablando de incapacidad laborativa y está hablando de un baremo particular que es un IN, que dice no, porque el IN dice no. La mirada y el marco normativo en el que se manejan esos baremos de incapacidad laborativa ya son a partir de un no. No es lo mismo cuando hablamos de discapacidad. Tampoco se habla de porcentaje, ni mucho menos, porque no importa cuánto tenga de porcentaje de incapacidad. Esto lo quiero aclarar porque en un momento yo aclaré, no hay pensión por desde discapacidad laborativa, porque no es en un marco y es un baremo y es otra cosa en la que se evalúa la incapacidad laboral, nada más. Después, en todo caso, si quieren, Bueno, la provincia de Buenos Aires, fíjense que dice lo mismo. Y esto
Y esto me tocó a partir de lo que planteaba recién Gonzalo, lástima que no está, en esto que dijeron que abrieron el juego en cuanto a las enfermedades raras y demás. Fíjense lo que dice la Constitución. Dice: los habitantes de la provincia son iguales ante la ley y gozan de los derechos y garantías que establece la Constitución, los que emanan da consecuencia. La provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, enfermedades de riesgo, características físicas o cualquier otra condición amparada en esta Constitución. Fíjense que la Constitución ya lo está diciendo, pero hay que seguir reforzando en cada uno de los documentos que se hagan, que desgraciadamente se fueron haciendo sin tener en cuenta estas cuestiones. Sin tener en cuenta esto que se planteaba al principio, esto de visibilizar. En este caso estamos hablando de fibromialgia, ¿sí? Y de toda una sintomatología que aparece, que después la vamos a ver reflejada en el mundo del trabajo. Pero bueno, fíjense lo que plantea: deben garantizar la igualdad de oportunidades y efectiva participación en toda la organización política, económica y social. Cuando nosotros estamos hablando de trabajo, estamos hablando de una participación fundamental en un rol activo. Esto que